Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Siguiendo el tema que nosotros venimos tocando desde ya varios días, hemos venido hablando en relación al verdadero cristianismo, lo fundamental del cristianismo se podría decir, y hemos venido viendo muchos aspectos de los cuales hoy no se viven en muchas congregaciones o en la iglesia en general que se podría llamar. Aunque no podíamos generalizar tampoco porque hay lugares donde en realidad sí los pastores y los líderes de las congregaciones se esfuerzan cada día por mantener un espíritu de unidad, un espíritu de santidad, y eso es lo que ministran a sus oyentes, y son personas distintas a muchos cristianos que hoy se llaman solo de adorno, como se podría decir, o solo de diente a labio, ¿no? Sin embargo, yo quisiera leer aquí en Hechos capítulo 2 y versículos 38 en adelante. A mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro, después de que tienen la experiencia del Pentecostés, todos están reunidos y se oye un gran estruendo. Las personas empiezan a decir que están tomadas o están borrachos, y ellos empiezan a escuchar la palabra del Señor en su propio lengua natural, ¿no? Entonces, luego que pasa ese acontecimiento, el apóstol Pedro diserta su mensaje, ¿va? Diserta su mensaje en relación a qué deben de hacer aquellos que están escuchando el mensaje, ¿va? Y él les dice, ¿va? Aquí en el capítulo, en versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, una característica primera de que el apóstol Pedro empieza a compartir la palabra del Señor, y aquellas personas dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Va? Lo que impacta el corazón del ser humano es ¿qué hacemos? Igual lo dijo el apóstol Pablo cuando fue botado del caballo: ¿qué quieres que haga? O sea, no es una cuestión de que uno diga, bueno, acepté al Señor Jesucristo y estamos a la gracia y lo que dicen mucha gente, ahí estamos y ahí se quedó todo. Sino que aquí en estos versículos el apóstol dice, vamos a retroceder un poquito al 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo, ¿qué dice? Remordimiento en su corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Entonces, cuando la palabra del Señor hace ese efecto en nuestros corazones, nos provoca a hacer algo, ¿verdad? Hay una conciencia en nuestro corazón que nos dice qué debemos de hacer para ya no ofender a aquella persona que fue presentada en nuestro corazón por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro les dice que se arrepienten y que reciban, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que me interesa mucho seguir el tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensan de que porque supuestamente a mí me nació, oiga bien, supuestamente porque la palabra del Señor también así lo dice. Yo quisiera que ustedes me acompañaran ahí al libro de Romanos, al libro de Romanos, capítulo, ahorita les voy a decir qué Romanos es, ay Dios mío, Al principio hay una de Romanos. Romanos, Romanos 3:11. Romanos 3:11. ¿Y qué dice en Romanos 3:11? Dice que a decir verdad nadie buscaba al Señor, dice.
todos a la una le dieron la espalda. Dice. Entonces, da a entender la palabra del Señor que no es cuestión de que a mí, Marco Reyes, le nació ir a buscar al Señor porque necesitaba la santidad, porque necesitaba perdonar sus pecados. No, sino porque dice que el Señor nos llamó, como lo dice ahí en Gálatas 1:15, dice, el Señor nos escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos escogió, ¿para qué? Para que lo buscáramos, para que nos halláramos con Él, ¿ya? Ciertamente hay un proceso de cuando nacimos y pasamos por todo este mundo, nos contaminamos, pero ya el Señor nos había flechado desde antes de la fundación del mundo, dice, desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor sabía qué propósitos tenía para nuestras vidas. Entonces cuando el Señor viene y activa en nosotros la palabra del Señor, activa en nosotros la fe, porque eso dice la palabra del Señor, dice, y la fe vendrá por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, en ese momento el Señor activa esa fe y nos hace reconocer, como lo dice ahí en Hechos, como lo dice en Hechos, bien claro, dice, nos lleva a nosotros a buscar el perdón, al arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces es increíble que hoy en día en realidad mucha gente no tiene esa conciencia de pecado. Entonces la conciencia de pecado es la satisfacción que a mí me da el alejarme del Señor, el satisfacerme a mí mismo de las cosas que acontecen. Por ejemplo, el sexo, el adulterio, la fornicación. Todas esas cosas son las que a mí me atraen porque son cosas que a mí me satisfacen, ¿ya? Entonces, cuando yo logro entender por medio de la palabra que eso es una gran ofensa para el Señor, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces viene el Señor y empieza nosotros empezamos a reconocer que realmente necesitamos el perdón del Señor y alejarnos de esas cuestiones que ofenden al Señor, ¿ya? Entonces cuando sucede eso es que la palabra de Dios nos dice, y escucharáis la verdad y la verdad los hará libres, dice, ¿no? Pero la gente cuando escucha libertad, entonces se descuida, ¿va? Se descuida y empieza a actuar de una forma de libertinaje. Cuando viene a sentir, ¡pam!, lo vuelve a pescar otra vez el pecado a una esclavitud. Por eso es que el apóstol Pablo en las cartas que él describe dice esto, pues ya no era, antes éramos esclavos del pecado, mas ahora dice, somos esclavos de Cristo. Entonces, la ventaja de ser esclavo en Cristo es que esa esclavitud nos lleva a una santidad, a un apartamiento y a a sentirnos agradados por Él. ¿Ya? Por eso se complace Jehová, ¿está? Dios se complace con uno. ¿Por qué? En los que le temen, dice, y en los que esperan en sus misericordias, dice. Entonces, cuando ya no hay pecado en nuestros corazones, viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y recibimos ese don del Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, ese don del Espíritu nos da un poder para resistir las cuestiones que vienen en nuestras vidas. Yo quisiera tal vez adelantarme un poquito ahí a Filipenses 2, creo que es 2:14. Vamos a ver. Aquí está. 2:13 dice. Aquí dice en esta versión, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora vea cómo lo dice la versión NTV. Dice esto. Ahorita se los voy a leer, hermanos. Dice así.
Sí, ya. Dice, en la versión NTV dice que Él trabaja en nuestros corazones y conciencias para que busquemos y deseemos agradarlo a Él y no y no satisfacernos nosotros mismos a nosotros mismos, dice. Entonces, ese es el punto de tener al Espíritu Santo. Él nos da ese poder. Por eso dice ahí en Ezequiel 36, 25 al 28, dice, y yo, dice, oigan bien cómo dice el versículo de Ezequiel, y yo, ¿qué dice? Yo los tomaré, dice, los bañaré o los limpiaré con agua, ¿va? Y luego de que los haya limpiado y bañado y entregado ya limpios, dice, pondré un corazón de carne, dice. Cambiaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré en ustedes mi espíritu, ¿va? Para que obedezcan mis mandamientos, ¿ya? Y pondré mi espíritu porque obedezcan mis mandamientos y que me agraden y que hagan mi voluntad, ¿ya? Entonces, quiere decir que realmente para ser cristiano debemos de tener estas cualidades en nuestros corazones. No es una cuestión de que uno diga, yo voy a buscar a Dios, yo voy a orar ahorita, yo voy a hacer esto. Cuando realmente nuestro cacaste está sin voluntad alguna, sin propósito alguno, ¿ya? No sé si me estoy dando a entender. Porque mucha gente anda como esos de The Walking Dead, ¿no? Ustedes así en esa situación de zombies, ¿verdad? Que no saben qué hacen, solo caminan y olfatean carne, ¡ra! Se lo comen, ¿va? Y olfatean algo, ¡ra! Se lo coman, pero andan como zombies. No saben a dónde van, no saben ni qué quieren. Leen la Biblia y la Biblia no les dice nada. ¿Va? Oran y la oración no les hace nada. Entonces, bendito sea nuestro Dios que a nosotros, los que el Señor ha escogido para esta salvación, entonces Él ha puesto en nuestros corazones fe, ¿ya? Para creer que cuando doblamos nuestras rodillas o inclinamos nuestro rostro, sabemos que el Señor nos escucha. Sabemos que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra a lo profundo de nuestro corazón y nos habla, nos redarguye y nos hace arrepentirnos de las cosas que posiblemente nosotros hayamos caído. Entonces, de eso se trata el ser cristiano. El ser cristiano es alguien que el Señor trabaja en el corazón de él, el Espíritu trabaja en el corazón de él. ¿Para qué? Para que le agrade a él mismo. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a aquel joven, ¿por qué me llamas bueno? Dice, bueno, no hay nadie, solo Dios, le dice. ¿Ya? Entonces, si el Señor Jesucristo, siendo bueno, no le agradó que le dijeran maestro bueno, cuanto más nosotros que somos malos, pues literalmente hablando, somos malos. ¿Ya? El problema está de que mucha gente hoy en día que se hace llamar cristiana se siente buena, se siente capaz, se siente un intelecto bárbaro para el Señor, ¿va? ¿Ya? Y que ya se tiene una capacidad de hacer milagros, de levantar a los enfermos, de paralíticos, de dio vida a los ciegos y toda esa situación. Pero más adelante se viene descubriendo que las personas que hacen tales cosas son gente que está contratando a artistas para que hagan tales cosas, ¿no? Para que impacte más a la gente, ¿no? El verdadero siervo es aquel que se esfuerza por cumplir la palabra del Señor y dar la palabra del Señor expositiva para que esa palabra sea la que nos haga a nosotros distintos. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los corintios o a los gálatas, le dice, yo me he esforzado para presentarles a Cristo. ¿Verdad? Yo los presenté delante de Cristo como una novia, dice, como una novia se les presenté a Cristo, dice. Entonces es interesante porque el apóstol Pablo trabajó
en la novia, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que Cristo mirara cosas que fueran agradables para, para el Señor Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender que si haces es un ejemplo que el apóstol Pablo pone, quizás un poco físico, pero es muy fácil de entender. Entonces, ¿por qué es fácil de entender? Porque el Señor lo que quiere en nuestras vidas, en los predicadores, ese es el trabajo de los predicadores hoy en día, es presentarle a la gente a Cristo. Y cuando uno le presenta a la gente a Cristo, entonces, ¿qué significa? Significa que debe de haber una dependencia hacia Él. ¿Para qué? Para que el Espíritu haga ese trabajo en nuestras vidas para agradarle a Él. Entonces, por eso es que más adelante, en otro versículo, le dice Dios a Moisés, no del que corre, ni del que se fatiga, sino de aquel que yo quiera hacer misericordia, le dice, ¿va? Entonces, por eso es que el salmista dice, es por demás que te levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, porque el Señor a su amado dará el sueño. Entonces no es cuestión de cuánto que tenga yo la capacidad de ir a hacer muchas cosas, ¿va? Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican, dice, ¿va? Entonces, todo, todo, todo depende del Señor en nuestras vidas. No depende de nosotros, ¿ya? Por eso es que el mensaje es contundente en relación a lo que debe de ser la palabra del Señor. Nosotros nos podemos llenar de muchas cosas, pero menos venir a practicar de lo que nosotros nos llenamos, ¿no? ¿Ya? Mucha gente sí lo hace. Y fíjese, hoy estoy viendo el partido, que estuvo bueno esto, que estuve aquí, y cómo fue que este Ronaldo, cómo fue que aquel, cómo fulano, sultano, y todos ahí están contentos escuchando porque también quieren que la gente que no se congracia con ellos, también quieren que en la iglesia se congracien con ellos en el deporte, ¿va? Y eso andan buscando ellos, ¿va? Menos la palabra del Señor. Por eso es que la palabra, dice el Señor Jesucristo, dice estas palabras, dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que hallaréis vida, ¿ya? Entonces es necesario que alguien que se hace llamar cristiano tenga estas cualidades y entienda que estas cualidades son las que nosotros debemos de tener. Entonces, es interesante que nosotros podamos decir, entonces yo no puedo hacerme cristiano solo porque me entró el bichito de la moda de ser cristiano, ¿ya? Entonces, ese es el punto. El punto es de que la mayoría, es que, fíjate que yo no puedo, mi papá no permite que yo tenga amigos, ni novio, si no va a la iglesia. Entonces aquel entró el gusanito de ser cristiano y dice, bueno, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Ya, pero no es cuestión de que por qué, sino porque tiene que haber esa necesidad que yo ya no me satisface nada de este mundo. Y uno dice, yo busqué aquí, busqué aquí, busqué aquí. Entonces, ¿qué es lo que a qué vine yo a este mundo? Entonces el Señor nos pone esta bendita reflexión para que nosotros entendamos que realmente es Dios el que a nosotros nos escoge y nos elige. Por eso es que ahí en Juan 3, en el Evangelio de San Juan capítulo 3 dice, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Oiga bien la expresión, Dios busca, no dice, me buscan, no dice así, va. A Dios lo buscan, no. Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. A estos busca, dice, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos clic con el Señor, no es porque yo lo busqué, sino que en realidad Él vio algo que nosotros no mirábamos. Él, Él nos escogió por algo que nosotros no mirábamos. Dice que el mundo nos menospreció y nos desechó, ¿ya? Entonces dice el apóstol Pablo, sí dice, si ustedes ven alrededor de ustedes, no hay príncipes,
no hay gente de alto albolengo, de grandes apellidos, gente con dinero, pues, sino que a los menospreciados, a los que no daban nada por ellos, a estos buscó, dice, para avergonzar a los sabios de este mundo. Dice. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que la gente cuando entra a las iglesias piensa que lo necesitaban a él. Ah, aquí llegó al que les hace falta, como se dice. ¿Verdad? No, sino que simplemente quien llega a una congregación no tiene que llegar como quien dice aquí estoy yo, ¿verdad? Sino que debe de llegar con esas condiciones que uno sigue arrastrando el pecado y apestaba a pecado, ¿ya? Era un hediondo a pecado hasta que el Señor empezó ese proceso de limpieza y nos costó quitarnos mañas que traíamos, costumbres malas que traíamos. Entonces es ahí donde viene el Señor Jesucristo y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces eso es lo que mucha gente no entiende. La gente piensa que solo aceptar al Señor Jesucristo y estamos, y yo sigo con mis mañas, yo sigo hediondo, pues. El Señor me llamó, pero yo sigo hediondo. Hediondo de que de mis males, un mal carácter, soberbios, llenos de avaricia, llenos de malicias y un montón de cosas que el Señor con su poder nos puede limpiar y podemos nosotros ser más condescendientes con el Señor, humildes, sencillos. Cuando en realidad la gente así dice, yo soy cristiano usted, pero mi machete, ese no usted. La Biblia dice que hay que ser mansos, pero no mensos. ¿Dónde está ese versículo que yo no lo he escuchado? Pero así dice la Biblia, dice que hay que ser mansos, pero no mensos. Entonces, lo que el Señor nos ha llamado a nosotros en esta hora es que nosotros entendamos que el cristianismo ha sufrido un duro golpe por desagradar al Señor. Ya, por eso es que la palabra del Señor en Timoteo dice, en los días últimos vendrán hombres amadores de sí mismos, desobedientes de sus padres, dice, y harán mercadería con sus almas, dice. Ya, por eso es que no, hace años yo escuchaba a un pastor que es muy elocuente, tiene mucho conocimiento, pero definitivamente un conocimiento que no es, solo ahí se quedó en conocimiento. Y salió haciendo unas declaraciones y a mí me impactó la forma de hablar, pero ya no como predicador, sino que ya en su vida secular, ¿va? Entonces dijo, no, es que fíjense que nosotros cuando estábamos en la iglesia, yo como cuando estaba de pastor, porque yo tuve que renunciar de pastor, cuando yo estaba de pastor, entonces nosotros hicimos varias, se me tenía la palabra en la boca, tenía, no, teníamos, normalmente se le dice iglesias hijas, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos muchas iglesias hijas, se le dice el vocablo cristiano, pero a él le salió lo marketing, ¿va? Entonces nosotros teníamos nuestra iglesia central y empezamos a dar varias franquicias. Pero ya franquicias, ya estás hablando de otra cosa, de un negocio, pues, ¿verdad? Una franquicia ya entra como quien dice, bueno, una franquicia yo te voy a dar mi nombre, yo te voy a equipar tu iglesia, pero eso sí, tienes que dar cierta cantidad. Eso es una franquicia. Entonces, ese pastor así lo dijo. Y cabal cumpliéndose con lo que está escrito. Por eso yo les digo que es difícil hoy en día que muchos dicen, hoy estamos viviendo un gran momento del Señor, dicen los jóvenes verán sueños y los viejos, en fin, esa profecía de Joel. Y ese es negativo, compañero, porque lo que se ve hoy en día es totalmente lo contrario. En las iglesias se habla de sexo, en las iglesias se habla de lesbianismo, de homosexualismo, de ladrones, de fornicación, de adulterios y alas de que no se oye, perdonen la palabra, de puras porquerías de las que el Señor y el apóstol Pablo dijeron,
tales cosas ni se mencionen entre ustedes. ¿Qué hay entre ustedes? Cánticos, hay oración, hay versículos de la Biblia. ¿Qué hay entre sus conversaciones? Y no es tan difícil poder cuando uno va a una congregación de invitados, la gente está escuchando. Fíjate vos que me dicen, ay, voy a ir al chance, vos que mucho chance. Fíjate que tengo un conocido que quiere un mueble. No te das pena, dale mi tarjetita. Aquí estoy y solo conectes de negocios. ¿No? Y en los jóvenes que se escucha. ¿Ah? Que me gusta aquel muchacho, o aquella muchacha me gusta, la hermana aquel, la hija de fulana de tal. ¿Y acaso hay cánticos? ¿Hay salmos? No los hay. ¿Por qué? Porque la gente no se preocupa, los pastores, los líderes no se preocupan en dar un mensaje. ¿El problema cuál es? El problema es que la gente le quiere cambiar la tonada a lo que es santo. Por eso anteriormente decíamos que lo que dicen Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es irrevocable. Eso no podemos echarlo para atrás, no podemos maquillarlo y ponerle una cosita. Sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Así de sencillo. Y hay otro versículo que dice también, sin fe, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la palabra nos enseña a nosotros que la palabra misma es la que nos hace crear en nosotros un vínculo con el Señor por fe. ¿Ya? Y esa fe es la que me lleva a mí a creer que el Señor va a hacer una obra en mi vida y me va a llevar a una santidad. Entonces ya teniendo esa santidad, entonces voy a ser agradable para Él automáticamente. Pero esa fe no es la que yo me esa fe no es creada en la mente, sino que esa fe es algo que me une como un vínculo con el Señor. Ya, la gente piensa, les decía yo la vez pasada, como hacía este cómico, ¿no? Que se creen que la fe es esto, no me va a doler, no me va a doler, no me se acercan al fuego, ¿va? Parecen como esos faquires, ¿va? Que ponen todo eso porque qué fe la que tiene ese, o cómo puede creer eso. No, eso no es fe. La fe nuestra es aquella que a pesar de mi debilidad me hace entender que Cristo murió por mí y que por Él hoy puedo hablar delante del Padre y entrar al trono de su gloria por medio de la fe. Él me justificó, Él me amó primero, dice la palabra. Él nos amó primero y se entregó sin escatimar dolor, sin pensarlo. Yo le digo algo, cuando usted y yo analizamos las cosas, que uno se ponga por un momentito, que uno diga, Dios mío, qué tremendo lo que pasaste, Señor, qué tremendo. Porque es increíble cómo esos ganchos de los latigazos, dice que cada latigazo traía pedazos de carne detrás. Fue algo terrible, pues. Y encima le ponen ¿cómo se llama? La corona de espinas. Por eso es que el Señor allá está en el monte de los olivos clamándole al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ya la carne presentía lo que iba a acontecerle. O sea, era algo bien tremendo, pues no fue algo así como que dice, aquí voy, mucha. Deme los chicotazos. No, el Señor sintió una angustia, una aflicción tan terrible. Pero dice que él dijo en su corazón, yo sufro, dice, por los que me ven, por los que me conocen y por los que han de oír de mí. Entonces, Él sufrió por nosotros. A pesar de que nosotros no teníamos esa noción todavía, estábamos en el vientre de nuestra madre o tal vez andábamos en las espaldas de nuestros padres o nuestros abuelos, no sabíamos nosotros lo que iba a acontecernos, que hoy estuviéramos compartiendo esta palabra, que hoy ustedes en este hogar han nacido escuchando la palabra del Señor, siendo exhortados para ser distintos cada día. Eso
Ese es un gran privilegio que el Señor nos concede a nosotros. Entonces, a lo que hoy es precisamente eso. Cómo el Señor Jesucristo se entregó para nosotros. Y hoy nosotros mismos nos afligimos como Lot se afligía viendo la nefanda manera de vivir del mundo ahí en Sodoma y Gomorra. Y ustedes miren hoy en día, los cristianos hoy en día son los cristianos falsos son ávaros que quieren hacer lo que ellos quieran, que no les importa si la Biblia dice no lo hagas, él lo sigue haciendo. ¿Ah? Piensan que lo que están haciendo, como dice en el Antiguo Testamento, dicen a lo bueno malo, o a lo justo injusto, y a lo injusto justo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se abrazan con los que son injustos y ahí están contentos haciendo un montón de mercolanzas con políticos y que esto, que aquí, que allá. ¿Y dónde está lo que dice el Señor Jesucristo? Por eso el Señor Jesucristo le hicieron esa prueba y le dijeron que si era necesario pagar impuestos. Y el Señor, tan fácil que contestó: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí nomás. Llegó con Pilatos y le dijo, sabes que yo puedo, le dijo Pilatos, porque tenía el poder, ¿verdad? Sabes que yo puedo decirle ahorita salvarte la vida, dime cómo te defiendes. Y todavía el Señor le contesta: ninguna autoridad te fuese dada sino por Dios. Entonces ese es el punto, entender al Señor en cada momento, en cada instante, ¿ya? Que el Señor es un Señor espiritual, es un Dios espiritual, el Espíritu de Dios, dice, no está hablando de cosas físicas, sino que cosas espirituales. Por eso es que hoy en día la mayoría de gente les llevan sus espejitos. Mire, aquí está su espejito, deme su dinerito, dicen los ladrones predicadores que hoy existen. ¿Va? Aquí está, mire, aquí está su Señor Jesucristo. Mire, tenga, le estoy poniendo este ejemplo, pues, nada más. Pero, y aquellos sueltan su dinero, porque como son hombres que están solo al ojo, bienaventurado, dice el apóstol Pablo, es bienaventurado aquel que no tiene su vista corta, dice, que solo mira lo que está enfrente de él, sino aquel que tiene la vista avanzada y que ve lo que no se ve, dice, lo eterno. O sea, esa es la base del cristianismo. La base del cristianismo es Cristo. La base del cristianismo es la palabra. La base del cristianismo es el que me hace a mí ser distinto, ser nueva criatura. ¿Ya? Por eso es que me interesa mucho que lo que dice el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pedro habla en 2 de Pedro, dice 2:21, dice esto. Dice, mejor hubiese sido que no hubiesen conocido, dice, porque a ellos se les cumple el dicho aquel, que el cerdo vuelve a enlodarse y el perro vuelve a comer su vómito, dice. Entonces, en realidad el Señor nos llama a nosotros a una santidad. Por eso el apóstol Santiago dice, no digan ustedes que Dios los tentó, porque la tentación vino de su propio deseo, de su propia concupiscencia. No digan ustedes en ningún momento que el Señor los tentó, porque Él no tienta a nadie, ni es tentado, dice, ¿ya? Entonces, ese es el punto. El punto es que, como dice en Filipenses, dice, Él trabaja en nuestro corazón para que nosotros podamos agradarle a Él y hacer lo que a Él le agrada. Entonces, no hay torcedura alguna, no hay torcedura alguna que uno pueda decir, es que yo caí porque, es que, no, ¿por qué? Porque el Señor trabaja en nosotros, ¿para qué? Para que le agrademos a Él. Si el Señor está en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una firmeza, ¿va? No nos va a dejar caer, ¿ya?
no nos va a dejar caer. Por eso es que en el libro de Filipenses, la carta de Filipenses es bien interesante porque dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Entonces, no es que uno esté, ay, me voy a recordar la última vez que estuve en el retiro, ay, me voy a recordar el último culto que estuve. No, sino que por la lectura que usted tiene de la palabra del Señor y por lo que usted escucha, alguna alabanza que impacta su corazón, entonces en el momento de la tentación, ¡pam!, se activa eso, miren hermanos, se activa, ahí está, la alabanza, sin santidad, la palabra, y ahí está, pam, pam. No, yo no puedo desagradar a Dios, dice. Yo no puedo desagradar a Dios. ¿Cómo voy a desagradar a Dios cuando Él me ha rescatado de todo pecado? Cuando el Señor me ha honrado, cuando el Señor me tiene rodeado de ángeles, cuando tú, Señor, has puesto tu vida por mí, ¿cómo yo voy a traicionarte, Señor? Ayúdame, Padre. Y ahí está, sí, ciertamente llega la debilidad. Pero ahí es donde viene el apóstol Pablo y dice, 3 veces te he clamado, dice, y tú me has contestado. Cuando tú eres débil, Él es fuerte en mí, dice. Por eso, bástate en mi gracia, dice. Entonces, eso es lo que muchos no entienden. No entienden que en realidad, cuando uno, yo no estoy diciendo que usted va a ser como dice, yo tengo el poder de Dios, como hizo Marvel, ¿va? Yo, con el poder de Grayskull. No, 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 no. Sino que tenemos el poder de Dios, pero no como para ir a meternos ahí con las prostitutas, ¿verdad? Yo tengo problemas del sexo, pues, viendo prostitutas, ¿no? O viendo mujeres, ¿no? O viendo hombres, ¿no? No, eso no quiere decir eso. Es que yo soy débil. No, un momento, no es eso. Sino la debilidad está que cuando llega su momento, como que la debilidad flaquea un poco y llega el momento de la prueba. Pero si usted y yo tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, por eso es lo que decía el libro de Hechos, y el don del Espíritu, dice, está en vosotros, dice. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y el poder de Cristo manifestado, se manifestará ese poder en ustedes porque a ustedes les fue dado ese poder, dice. Ya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder. Ustedes tienen ese poder. Cada uno de ustedes tiene ese poder. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra. Estamos ahí escuchando la palabra y eso nos despierta el apetito a escuchar su voz, a querer saber qué es lo que Dios tiene en nuestra vida, qué propósito tiene Dios en nuestra vida. El problema cuál es que alrededor nuestro hay grandes cosas que nos despistan. Oiga bien la expresión, despistado, pero no desviado. Eso es distinto. Uno se despista y dice, no, momento, esta no es la carretera. ¡Ping! ¿Va? Cruza a la derecha, ¿va? Ahí está el GPS espiritual, ¿va? Y ahí está, cruza a la derecha, cruza a la derecha, cruza a la derecha, y usted está despistado, a la derecha, ¿va? Y cruza usted a la derecha y sigue su camino recto. ¿Va? Así lo dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? Tu vara y tu callado infunden aliento en mí. Tu vara cuando ¡pum! No quiere obedecer a las ovejas, le dan su varazo, ¡pum! Le pegan su varazo y reaccionan y bien. Ahora, tu callado es una cuestión así como es también, que solo hace que uno vuelva, la oveja no es ahí, y ahí sigue la ovejita. Pero si no obedece solo con el callado, tienen que darle su varazo para que entienda que anda despistado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese sí la base de un cristiano. Un cristiano es aquel que se deja llevar por el Espíritu de Dios hacia una santidad, hacia una pureza, hacia algo perfecto, a anhelar el reino de Cristo, a anhelar estar con Él, ¿ya? Es como un enamorado cuando pasa 15, 20, 30 días separado de su esposa o de su novia. Entonces, ¿qué es lo primero que él desea? Es venir a verla, ¿va? ¿Dónde estás? Y abrazarla. No sé si me estoy dando a entender porque la desea, porque la quiere, porque quiere verla, porque la extraña, ¿ya? Entonces, ese es nuestro deseo como cristianos, si realmente está la palabra en nuestras vidas,
anhelar la santidad, anhelar la purificación, anhelar los frutos del Espíritu, que son los frutos del Espíritu: de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley para eso. ¿Ya? ¿Usted su anhelo cuál es? Y ese es el punto que hoy en día muchos cristianos no les gusta. ¿Cuál es su anhelo? Yo quiero tener un buen negocio próspero. Quiero tener 3 casas. Quiero tener un carro. Quiero ser... Miren, toda la gente, cosas físicas. Pero la mayor riqueza que nosotros hemos tenido es su presencia en nuestras vidas. Ver que los que se congregan con nosotros son una obra del Señor. Por eso es que David dice: en las obras de tus manos me gozo yo. Muchos malinterpretan ese salmo y piensan que una montaña es una obra. Sí, es parte de su naturaleza, pero las obras del Señor son cada uno de ustedes. Que de las fauces, las grandes garras del enemigo, Dios, no fuimos arrebatados. Y el enemigo se quedó viendo y ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está aquel? Bueno, nos mira ya con trajes de santidad, con trajes purificados. Es lo mismo que le pasó al profeta Josué en aquel sueño que tuvo. Dice que ya iba para arriba, raptado por el Señor. Y dice que sus vestiduras tenían manchas. Y a mí me llama mucho la atención porque los ángeles, siendo ellos ángeles, obviamente, dentro de una santidad del Señor, no le dijeron a Josué: vos, hombre, mira cómo están tus chamas, tu vestidura están manchas, ¿qué pasó vos? ¡Qué bárbaro! No, ¿cuál fue la expresión? Quítenle de inmediato esas vestiduras, dijo, no vaya a ser que el enemigo lo acuse. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el carácter de un cristiano, que se preocupa por sus hermanos y no toma el papel de quién, del enemigo. Es que vos estás así porque de plano no orás, no ayunás, sos un hijo del diablo. A mí me lo dijeron pastores, hermanos, pastores que estaban conmigo: sos un hijo del diablo, no te compones. Mis hermanos, uno se entra en unas grandes luchas, entra uno y dice: Dios mío, ¿qué entonces? ¿De qué tanto esfuerzo? Porque Señor, estoy aquí. Y se entran las grandes aflicciones hasta que el Señor viene y nos enseña que en realidad sí somos hijos de Dios. Ya, sí somos hijos de Dios. A nosotros aquí en la congregación, en mi casa y yo, serviremos a Jehová. Estamos muy agradecidos con el ministerio. Gracias a vosotros. Estamos muy agradecidos. Físicamente solo conocemos al hermano Luis Contreras, físicamente, pero de ahí al hermano pastor John MacArthur no lo conocemos. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque ellos se cruzaron en nuestro camino. Y a pesar, ya estamos hablando de 8, casi 10 años de que conocimos nosotros a estos hermanos en ese famoso YouTube. Y empezamos a buscar libros y nos empezó Dios a redarguir, a hacernos entender que realmente sí, Dios está con nosotros. Ya, yo agradezco el nombre de Dios por eso. Ya, y yo he escuchado mucha gente que dice: yo sí escucho a ese hombre, yo sí escucho a ese varón, yo sí lo escucho. Pero no se ven cambios en nuestras vidas. No es solo decir yo lo escucho, sino que es decir, como nosotros estamos compartiendo aquí, mi hijo es un milagro de esas enseñanzas. Mi hijo es un milagro, ¿por qué? Porque él nos permitió, como bien lo estoy diciendo, no juzgarlo, sino apoyarlo, orar por él, leer la palabra, y el Señor rescató con brazo fuerte de las garras del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios por eso. ¿Por qué? Porque ahorita recuerdo eso por lo que estamos hablando del sacerdote Josué. Los ángeles no nos juzgaron. Hubiera caído en las manos de muchos cristianos hoy en día. ¡Hala! Y no que sacerdote, pues. Y no que predicaba, pues. Y no que era la voz del Señor, pues. ¿Y de dónde están esas manchas?
¿De dónde salieron esas manchas? Los siervos del Señor, verdaderos ángeles del Señor, el arcángel Miguel, quítenle esas vestiduras porque están manchadas y pónganles vestiduras nuevas. No voy a hacer que allá arriba el enemigo lo acuse. Dice, bendito sea el nombre de Dios. Eso fue lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Nos quitó nuestros harapes todos asquerosos de pecado, nos los quitó y nos puso vestiduras nuevas. Y hoy entendemos su verdad, hoy entendemos cuál es el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Ya no nos llama la atención ir a corrompernos, bendito sea el nombre de Dios, sino que hoy Dios nos sujeta y dice, no, hay una inquietud, no, quiero estar tranquilo. El Señor está con nosotros, hermanos, y eso es lo que yo les quiero compartir. Que si usted realmente se quiere llamar cristiano, analícelo. Pero no lo analice con el hermano que tiene 3 carros, con el hermano que tiene 5 carros, con el hermano que tiene 10 casas, con el hermano que ya solo habla a la oficina diciendo cómo van a ganar, muchachos, estamos bien, qué bueno, pues, y siguen su vida solaz de descanso. No se compare con esa gente, compárese con lo que está escrito, ¿ya? Por eso es que el apóstol Pablo dijo, vosotros sois cartas abiertas, dijo, ¿no? Entonces, ese es el punto. El punto es que básicamente nosotros debemos de entender que el Señor lo que desea de nosotros es que nosotros confiemos en Él. Sin mí, dice la palabra, nada podéis hacer. ¿Ya? Y ser cristiano, lo dice el Salmo 16, 5, 11, dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que tú me heredaste. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque uno dice, es que otra lucha. Es que otra lucha. ¿Qué está pasando conmigo? Dice, hermano. Solo luchas y luchas. No, hombre. Es amor que el Señor nos está dando a nosotros para que nosotros le clamamos, le supliquemos y que estemos cerca de Él para que nosotros veamos cómo Dios hace su obra. Por eso me gusta mucho el salmo que dice, en tu nombre derribaremos muros, dice. En tu nombre ejércitos derribaremos, dice. Porque eres tú el que nos prepara para la batalla, dice. Y eso es así. Uno puede ver cómo el Señor lo prepara en oración para la batalla. Y de veras uno debe acostumbrarse no a ver la batalla aquí enfrente, sino a decir después de esto va a venir algo tan hermoso. Después de la tormenta viene la calma, sale el sol otra vez y uno empieza a ver cómo el Señor ha fructificado, después de la tormenta ha fructificado las cosas. Por eso yo les digo, hermanos, que nosotros tengamos esa necesidad, ya, porque también puede llegar a hacer en nosotros lo que dijo el apóstol, el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es, dice. Ya, el que no es conmigo, contra mí es, dice. Entonces, si nosotros no estamos, dice otro versículo, dice, el que conmigo no recoge, desparrama, dice. Es el mismo versículo, que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama, dice. Entonces, ¿qué es el asunto? El asunto es de que realmente nosotros debemos de entender que si no estamos entendiendo el camino del Señor, algo está pasando. No está en la iglesia, no está en lo que está escrito, sino que está en mí. El mal está en mí, dijo el apóstol Pablo. Me aborrezco porque queriendo hacer el bien, hago el mal. Pero el Señor es más poderoso que puede hacer un milagro en nuestras vidas. Por eso es que yo les vuelvo a insistir lo que dice en Filipenses. Él trabaja en nosotros para que nosotros hagamos lo que es bueno para Él. Entonces supliquémosle al Señor para que su Santo Espíritu nos redarguya cada día si estamos con Cristo o andando como Él anduvo, como un verdadero creyente fiel a quien lo escogió para estas salvaciones. Nosotros debemos de entender eso, que si nosotros estamos andando como nosotros queremos o estamos andando como Cristo anduvo.
en una situación de fidelidad y de escogimiento. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, yo vengo a cumplir la obra, la voluntad de mi Padre. A eso he venido, a cumplir la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿qué voluntad es la que usted está cumpliendo? Su propia voluntad, su propio deseo. Seguro que si está con esa mentalidad, no va a ver al Señor, ¿no? Porque usted está viendo todas las cosas como buenas, ¿no? Pero cuando la palabra, el espejo de la palabra está en nuestros corazones, seguro que van a haber muchos males que están todavía en nuestro corazón y que necesitamos cada día doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor para hacer cada día como Él. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias.